Muy bien. Eh, la fiesta de Yom Teruah, perdón, el Moed de Yom Teruah eh, comienza el primer día del séptimo mes. Ahora, ¿cómo sabemos que ha iniciado el séptimo mes? ¿Alguien recuerda, eh, sobre todo de quienes están en el chat del grupo? Hace unos días hubo unas largas conversaciones al respecto. ¿Cómo saber que ya es día de hacer sonar el shofar? Adelante, Vic. Bueno, pues si bien recuerdo, era a través de la observación del cielo, ciertos sacerdotes tenían como, bueno, eran los que definían este mes, y era a través de la observación del cielo y de ver pues el primer resquicio de luna que apareciera en el cielo, si bien recuerdo. Muy bien. Exacto, bien, eso es lo que se comentaba en el grupo. Y entonces, esta es la razón por la que quise retomar estos temas en esta ocasión, porque necesitamos quitarnos algunas, algunos conceptos que no son tan correctos, que desafortunadamente también hemos estado recibiendo del judaísmo. Una de ellas es precisamente esa, que se considera como luna nueva cuando aparece lo que se le conoce como la silla de la luna, es decir, la primera rayita que aparece de iluminación de la luna. Eso es incorrecto. Una luna nueva es cuando la luna está completamente oscura. Es decir, la luna nueva es lo opuesto a una luna llena. Entonces, cuando la luna está llena, obviamente está totalmente iluminada. Cuando la luna es nueva, está totalmente oscurecida. Eso es el momento en el que se da este día de las trompetas. Es un día profético, un día que nos habla de oscuridad precisamente, un día de juicio, es un día en el que se hace el llamado y proféticamente es el último llamado en el cual se declaran el último momento para poder hacer teshuvah, es decir, arrepentimiento. Entonces, aquí es donde debemos de indicar que así es como se identifica el primer día del séptimo mes. Pero como ustedes pueden dar cuenta, no es en el día, es en la noche, donde se da cuenta de que ha iniciado un nuevo mes. A los 10 días se celebra lo que es Yom Kippur. ¿Alguien recuerda o sabe cómo se traduce Yom Kippur? O cómo es conocido? Sí, Uri. Es el día de, no sé si tabernáculos, creo que no, o como cabañas, ¿no? O algo así, de Ok, las tiendas. muy bien. Ese sería Sukkot. Sukkot es lo que se ha llamado como la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos, pero Kippur se le conoce como el día del perdón. Muy bien, también se le conoce como el día de la expiación. Generalmente, así es como se ha aceptado la traducción de Yom Kippur. Y esto lo hemos recibido por parte del judaísmo, no es algo que recibamos del cristianismo, pero tampoco es correcto. Decir que Yom Kippur es el día del perdón sería como decir que todos podemos pedir perdón en nuestro lecho de muerte. Y no es así.
Es importante mencionar que entre Yom Teruah y Yom Kippur hay 10 días. Esos 10 días se utilizan precisamente para hacer teshuvah, es decir, arrepentimiento. Pedimos perdón por todas las ofensas que hemos generado de forma personal y directa hacia aquellos que hemos ofendido, y también ofrecemos el perdón de aquellas personas que nos han ofendido, aunque incluso ellas no lo pidan. Entonces, aquí es donde se cumple la regla que tenemos de forma clara en el libro que nosotros conocemos como Doctrina y Convenios, en el que el Señor dice: yo perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Durante estos 10 días eh, es que nosotros debemos de hacer esta acción: pedir perdón y perdonar. Proféticamente, estos 10 días representan, el número 10 representa el gobierno terrenal, y entonces representa al tiempo de las naciones, el tiempo conocido también como el tiempo de los gentiles, en el cual el Señor permite que durante ese tiempo el Evangelio llegue a todas las naciones de la tierra para que todas hagan arrepentimiento y acepten al Mesías. Pasado ese tiempo, entonces ahora sí vendrá el tiempo de juicio. Dentro del judaísmo y propiamente dentro de la Kabbalah, los 10 días representan no solamente esos 10 tiempos proféticos o el tiempo de las naciones, sino que cada día representa a una sefirot, y de acuerdo a cada sefirot es la naturaleza de lo que nosotros deberíamos estar reflexionando, pensando en qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, para entonces hacer tikkun, es decir, corregirlo, y hacer teshuvah, arrepentimiento. Decíamos en clases anteriores que no debemos solamente limitarnos al tikkun, es decir, a la corrección, sino que debemos de dar vuelta total para volver de nuevo a Dios. Y entonces, eso es lo que representa también los 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur. De tal forma que cuando llegamos a Yom Kippur, ya no es, no debería de ser llamado el día del perdón, porque se supone que ya tuvimos 10 días para haber hecho eso. Se le llama también, como decía ahorita John, se le conoce como el día de la expiación. Ahora, hay algo interesante en este término, que es el término expiación. ¿Alguien recuerda qué significa expiar? Limpiar. Muy bien. Eh, es quitar, ¿no? Limpiar. Ajá. En, la palabra expiación como tal no está tan bien definida en español. Algunos lo interpretan como el que alguien paga por o, o pagar en lugar de, como si se tratase del mismo concepto de redención. Redención es liberar. Y bueno, este es meternos un poquito más en el aspecto de las palabras. eh, requiere un poquito más de esfuerzo y más exigencia, pero la redención es diferente de la expiación. Hermana Lucía. ¿Sabes qué? Ayer estuve leyendo algo acerca de eso y decía más que, bueno, como tú decías, es
es limpiar las cargas, pero hay un detalle muy importante que estuve leyendo. Una cosa es tener fe en Jesucristo y otra cosa es confiar en Jesucristo. Muchas veces nosotros decimos, voy a bueno, la expiación de Cristo no puede limpiar los pecados, entonces nosotros debemos de confiar en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sí? No es tanto tener fe en Él, no es tanto saber que existe. Debemos de confiar en lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Que es también parte de lo que tú dices, que es el quitar la carga que nosotros llevamos encima. El hecho de que uno se libere, o sea, la expiación, aparte de limpiar, es liberación, liberación de nuestras cargas y de confiar plenamente en lo que el Señor hizo, no solamente en la expiación, sino también en su resurrección, en todo el ejemplo que Él nos dejó cuando Él vino. Muy bien, hermana, muchas gracias. Eso que usted menciona, hermana, es importantísimo porque tiene que ver con las primeras, con los primeros Moadim, Pesha, Hamatzot, Bikurim, Shavuot. Estas primeras cuatro Moadim nos enseñan a nosotros concernientes a la primer visita de Cristo, de nuestro Mesías a esta tierra, en su papel como Mesías ben Yosef, como siervo sufriente. Y entonces nos habla de que, por ejemplo, Pesach nos muestra la muerte del Cordero. La muerte del Cordero, si ustedes recuerdan, se establece precisamente para poder liberar al pueblo de Egipto. Es cuando mueren todos los primogénitos y aquellos que tuvieran la marca de la sangre del cordero en el dintel y en los marcos de las puertas, no serían atacados por el ángel destructor. Bien, teniendo esto en cuenta, entonces, Pesaj es una fiesta de redención, es decir, una fiesta, perdón, no es fiesta, es el Moed de redención, o sea, el Moed de liberación, que es diferente a Yom Kippur. Yom Kippur es más apropiado decir que es de expiación, pero como les decía, el problema con la palabra expiación es que no hay una definición muy precisa de lo que significa. Tan es así que al traducirla al inglés no existe. Entonces se usa el término atonement, que atonement es propiamente arrepentimiento. Entonces existe ese conflicto con esta palabra de lo que es expiación, pero ahorita lo vamos a entender porque precisamente ahí está el secreto de saber lo que realmente es Yom Kippur. Y para ello vamos a acudir al libro de Bereshit, capítulo 22, o Génesis capítulo 22, para que podamos conocer realmente el secreto o lo que llamamos el principio de Yom Kippur y Sukkot. Adelante, Vic. Sí, yo me quedé con una pregunta pendiente. Habías mencionado que el 10 simboliza, representa el gobierno terrenal. ¿Esto es solo dentro de esta celebración o es como una constante en numerología? En gematría. ¿Sí, en gematría? Ajá. Numerología no es tan correcto porque se mete con un poquito más de esoterismo eh, y se le otorga un poder mágico a los números. Pero en gematría es solamente el reconocer que los números tienen un significado. Ok.
Sí, En sí. ese sentido, sí, el 10 representa a los gobiernos terrenales. Ok, gracias. Ok, si ya tenemos Bereshit, capítulo 22, eh, voy a compartirlo en pantalla también. Ok, espero que sí se aprecien las letras, no se ven borrosas. En mi caso, no. Se ven bien para mí. Muy bien. ¿Podrían ayudarme a leerlo? Vamos a leer casi todo el capítulo, entonces vamos a leer primeramente del 1 al 6, por favor. ¿Quién dice yo? Yo, hermano, Adelante. des- después de estas cosas, Elohim probó a Abraham. Él le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Él dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, Yitzhak, Ajá. y ve a la tierra de Moriah. Ahí lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre las montañas que yo te señalaré. Abraham se levantó temprano en la mañana, ensilló su asno y tomó a 2 de sus muchachos con él, junto con Yitzhak, su hijo. Cortó la leña para la ofrenda quemada, salió y fue hacia el lugar que Elohim había señalado. Al tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar a la distancia. Abraham dijo a sus muchachos, quédense aquí con el asno. Yo y el joven iremos allí, adoraremos y regresaremos a ustedes. Abraham cogió la leña para la ofrenda quemada y la puso sobre Yitzhak, su hijo. Entonces tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos siguieron juntos. Yitzhak habló a Abraham, su padre. Mi padre respondió, aquí estoy, hijo mío. Él dijo, yo veo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Abraham respondió, Elohim se proveerá a sí mismo el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Y los dos seguían juntos. Ok, vamos a hacer una pausa ahí. Gracias, hermana. Muy bien, vamos a hacer nuestro estudio Pesha, es decir, de contexto. Y, ok, ¿qué está ocurriendo aquí? Eh, ¿qué se le manda a hacer a Abraham? Sacrificar a su hijo. O Así ponerlo es. como ofrenda. Ahora, pensemos en el hecho de que Abraham ya anteriormente, en su juventud, había sido víctima de un intento de sacrificio también. Entonces, él sabía que Dios no aprobaba los sacrificios humanos. Sin embargo, en esta ocasión, de forma directa, recibe la instrucción y le dice, ofréceme a tu hijo, tu único, al que tú amas. Y ahora, teniendo en cuenta de que se le había hecho una promesa, de que se le había hecho un convenio incluso, entonces, pues imagínense el pensamiento de Abraham. ¿Cómo se va a cumplir las promesas si Dios me está mandando sacrificar a mi hijo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál fue la postura que tuvo Abraham? ¿Qué decidió hacer? Pues Pues Pues, obedeció. Bueno, Abraham se caracterizó por ser un hombre muy obediente y pues él no protestó por lo que iba a hacer, sino todo dice que se levantó temprano en la mañana y optó por obedecer
O sea, no sé si existió algún tiempo entre la petición de Elohim y su acción de Abraham, pero sí Abraham obedeció, ¿sí? Muy Y, bien, ujú, o sea, Abraham fue muy bendecido y fue padre de las naciones por esa característica que tenía él, de ser muy obediente a Jehová, a Elohim. Ujú. exacto. Entonces, vemos que incluso la misma expresión se levantó temprano en la mañana, es decir, no pospuso, no prolongó, sino así como recibe la instrucción, Impost facto. exacto, en acción, ¿no? Bien, entonces vemos cuál fue su postura. ¿Cuál fue la postura de Isaac? Pues igual iba siendo obediente, ¿no? En algún momento aprendí que Yitzhak o Isaac era, pues no era un niño pequeño, ya era un adulto. Entonces, si él hubiera querido, se hubiera podido ir. Entonces, en ese sentido, em, pues iba siguiendo a su padre. Ujú, exactamente. Adelante, bien. Prácticamente vemos aquí la obediencia del hijo a sus padres, ¿no? Y esto fue maravilloso porque ni siquiera protestó, simplemente hacía la pregunta. Ujú. Bueno, y no bueno, no, vaya, hasta este punto eh, podríamos suponer que Isaac no sabía que él iba a hacer la ofrenda. Sin embargo, podemos entender incluso a través de textos talmúdicos que Isaac sí ya tenía un entendimiento de que él era la ofrenda para el Ofrenda. sacrificio. Y, perdón, Uriel, ¿querías agregar algo? Sí, sí, algo interesante de observar también es este simbolismo de que Isaac fue el que estaba cargando la leña, sobre la que pues se suponía que lo iban a sacrificar a él, ¿no? Lo que le iban a quemar. Al igual que, bueno, después Cristo cargaría su cruz. Exacto. Así es, ambos llevarían el instrumento por el cual serían inmolados, ¿no? Y bueno, vemos entonces que viene la pregunta. Bueno, notamos entonces que también hay obediencia por parte de Isaac, incluso sumisión. Es decir, él está completamente dispuesto. En términos un poquito más árabes, esto precisamente eh, nos lleva a pensar en que esto es realmente una sumisión verdadera. Es estar dispuesto a hacer cuanto el Señor nos mande, ¿no? Humildad absoluta. Pero aún así, él pues pregunta, ¿dónde está el cordero? Eh, en hebreo se usa el término olam, sí que es precisamente, se refiere al cordero para el holocausto, es decir, la ofrenda quemada. Y entonces es cuando Abraham le contesta, Elohim se proveerá a sí mismo el cordero. Ok, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta acerca del relato? Continuamos. ¿Quién me ayuda, por favor, a partir del versículo 9? Hermano, Por favor.
Ok. Ellos llegaron al lugar que Elohim le había dicho, y Abraham edificó el altar allí. Puso la leña en orden, ató los pies de Yitzhak, su hijo, y lo acostó sobre el altar, sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Pero el Malajat de Yahvé lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Él dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ahora yo sé que tú eres el hombre que teme a Elohim, porque por amor a mí no has retenido tu hijo amado. Abraham levantó sus ojos y miró, y allí detrás de él había un carnero trabado en los arbustos por sus cuernos. Abraham fue y cogió el carnero y lo ofreció como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Bien, hasta ahí, hermana. Muchas gracias. Muy bien, aquí vemos el resto de este relato en el que el ángel interviene y entonces detiene la mano de Abraham, que está a punto de realizar el sacrificio. Ahora, nuevamente confirmamos la postura de Isaac y la postura de Abraham. Estaban totalmente resueltos a que eso se ejecutara, que realmente se obedeciera la instrucción que se había dado. Definitivamente Isaac no llegó a acostarse sobre el altar en total ignorancia. Él sabía lo que estaba ocurriendo y aún así estaba dispuesto a hacerlo. La gran pregunta aquí es, si Abraham e Isaac tenían conocimiento de los designios de Dios, de su misericordia, si tenían por lo menos un entendimiento, por muy superficial que fuera, de que habría una provisión para ellos, es decir, que de alguna manera el Señor se proveería de ese cordero. La gran pregunta sería, ¿por qué aún así siguieron adelante? ¿Por qué estaban dispuestos a hacer un sacrificio humano? No lo vamos a responder todavía porque necesitamos todavía entender otras cosas. Pero hasta aquí debemos de entender que tanto Abraham como Isaac sabían que era necesario un sacrificio de esa naturaleza, porque el Señor así lo había establecido y así lo estaba pidiendo. Pero entonces, cuando el ángel detiene la mano de Abraham, le dice, ok, ahora entiendo que sí eres obediente y que estás dispuesto a hacer todo lo que el Señor ha mandado. Y entonces, ¿qué encuentra Abraham? ¿Cómo estás, Nelly? ¿Cómo te fue? Carnero. Muy bien, un carnero. A la tienda. ¿Qué diferencia hay entre un cordero y un carnero? Ah, bueno, ¿y qué pasó? ¿Te dieron los resultados? El carnero ya es grande, ¿no? Correcto. Nos dice que ¿Sí? incluso ya sus astas estaban ya crecidas, tanto así que estaban enredadas, ¿no? Enredada, sí. Esto es lo que en algunos textos se le conoce también como macho cabrío. Y por aquí tengo otra versión que nos muestra cuál es la palabra que se usa, y la palabra que se usa es
Ampliarlo un poco más. Ahí está. Es la palabra allí. ¿Sí, sí la alcanzan a ver? Sí se ve. Y esa es la palabra que se toma como carnero. Es decir, no fue un cordero. Aquí es donde viene lo interesante y la diferencia entre Pascua o el Peshá y Yom Kippur. Porque en Pascua sí es un cordero el que muere, tal como sucedió eh, con la visita del Mesías sufriente, que por boca de Juan el Bautista fue llamado el Cordero de Dios. Entonces, el Mesías muere como cordero para dar liberación. ¿Liberarnos de qué? Liberarnos de la muerte. Que esa es una mala interpretación que nosotros hemos recibido del cristianismo, que decimos que Cristo muere por nuestros pecados. Y eso es incorrecto. Él no muere por los pecados. Expía los pecados en Getsemaní. Y ese es el momento en el que inicia el proceso de expiación. La expiación no es un evento, es un proceso. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros decimos que Cristo muere por los pecados del mundo, es una doctrina muy equivocada, totalmente errónea, porque sería como decir precisamente que entonces los pecados ya fueron perdonados y que ahora podemos hacer lo que sea porque ya hemos sido perdonados. Y eso no es correcto. En Pascua, el Cordero muere para darnos vida, que es la última celebración de las fiestas de primavera, que es Chak Shavuot, o conocida como la fiesta de las semanas, en las cuales, perdón, eh, se derrama el Espíritu Santo, y como sabemos, el Espíritu es el que da vida. Entonces, este es la gran diferencia, porque Yom Kippur va a ser una conmemoración en la que se va a usar carnero, no se va a usar cordero. Cuando vamos a Levítico capítulo 23, ahí vamos a encontrar un resumen de lo que es Yom Kippur. Pero, como decía hace un ratito, lo que se traduce como Yom Kippur, como Día de la Expiación, en realidad debería de llamarse o de interpretarse al español como Día de la Cobertura, no como Día del Perdón, no como Día de la Expiación, sino como Día de Cobertura. ¿Por qué? Eh, Generalmente pensamos, cuando usamos el término cobertura, como tapar algo, ¿no? Es decir, que algo lo cubrimos. Sin embargo, en este sentido, se refiere más al alcance. Cuando decimos cobertura, como bien decía hace un ratito también la hermana, eh, se refiere a un día en que se limpian los pecados. Y uno diría, bueno, cubrir no es limpiar. Cubrir es más bien como ponerle la alfombra encima a la basura. Pero en este caso, volviendo nuevamente al relato de Adán y Eva cuando son expulsados del jardín de Edén, ellos reciben una cobertura, es decir, una protección profética, en la cual tendrían la oportunidad de poder hacer corrección del mundo y al mismo tiempo hacer arrepentimiento, y entonces serían aceptados de vuelta, pero no por sus méritos,
sino por la cobertura que recibieron. Ahí es donde se manifiesta la gracia. En el caso de Yom Kippur, es una cobertura todavía más limitada. Pero vamos por partes, antes de que nos vayamos profundizando más. Lo que nos muestra Abraham con Isaac es de que no es un cordero el que hace la cobertura, sino es un carnero. Es decir, eh, una oveja crecida, una oveja ya adulta, que por tener astas representa obviamente una supremacía. Los cuernos en las escrituras siempre van a representar poder. Y en este caso, el carnero nos muestra ya no a un Mesías sufriente, sino a un Mesías reinante, un Mesías con corona. De tal forma que Yom Kippur no nos señala el momento de la expiación de Cristo en el meridiano de los tiempos, sino algo que sucederá cuando Él venga en su segunda venida. Yom Kippur es un día que todavía está por cumplirse. A diferencia de la Pascua o el Peshach, que sí ocurrió y que fue para liberación, para poder darle al Mesías la llave del Hades, es decir, de los sepulcros, y entonces poder dar resurrección a quienes él lo desee. Entonces Él es el único que tiene ese poder para despertar a los muertos y darles resurrección. Eso es lo que recordamos en Peshach, pero no en Yom Kippur. Ahora, yo les decía, Yom Kippur no es día del perdón, porque no es el día en que Dios perdone los pecados. Nosotros ya tuvimos que haber hecho lo necesario para eso, durante esos 10 días. Y bueno, nos queda menos de un minuto, entonces se va a cerrar la sesión, la cierro de una vez y regresamos para conclusión.